Una alegría, queridos hermanos, hermanas, estar nuevamente con ustedes a través del mensaje de la palabra del Señor. Este es el segundo mensaje del tema que ya he predicado sobre ser iglesia 24/7. Habíamos enfocado de que lo que Dios quiere es que seamos iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. En mi primer mensaje comencé señalando el peligro que existe en reducir a la iglesia a que sea simplemente una congregación. En ese mensaje, primero, mi enfoque fue el culto a Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Vimos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el deseo de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo, las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Dios no quiere ser entre nosotros una visita de vez en cuando. Él quiere vivir entre nosotros, con nosotros. Muchas veces solemos hablar de la visitación de Dios y decimos Dios nos visitó en el año tal y cual, pero lo cierto es que Dios no quiere ser una visita. Él quiere, anhela con todo su ser habitar entre nosotros, tener comunión con nosotros en forma permanente y no estar presente solamente en nuestras reuniones congregacionales 1 o 2 veces por semana. Por eso habíamos visto en el mensaje anterior que la palabra de Dios nos dice: oren sin cesar. Esto es 24 horas. Regocíjense en el Señor siempre. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Den siempre gracias por todo. La palabra nos anima, nos exhorta a andar siempre en el Espíritu, ofrecer siempre a Dios sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Y también dice Pablo, todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Esto abarca todo el día, todos los días en nuestra vida. Eso es lo que Dios anhela, quiere. Y en la conclusión del mensaje anterior propuse que hagamos de esto nuestra meta y perseveremos con fe, paciencia y oración para ir conquistando los días y las horas de nuestra semana para ir alcanzando esta meta con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, mientras seguimos atentos y creciendo en esta dimensión del culto a Dios las 24 horas del día, quiero hoy compartir un segundo aspecto sobre el ser iglesia 24/7. Me refiero a la evangelización 24/7. Es decir, ser una iglesia que evangeliza en el marco normal, natural de la vida cotidiana. Ser una iglesia que vive en misión, todos los días y a todas las horas, estando atento a la gente que nos rodea. Eso es lo que el Señor realmente quiere. Y quiero, para iniciar, leer el pasaje bíblico que tan bien todos conocemos. Lo voy a leer en la
versión Dios habla hoy, Mateo 28, versículos 18 al 20. Dice así: Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, estaré yo con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Con estas palabras, Jesús establece claramente nuestra misión como iglesia hasta el fin de los tiempos. Y nuestra misión consiste básicamente en estas tres cosas. Primero, ir y evangelizar a todas las personas de todas las naciones. Segundo, bautizar a los que creen para que sean discípulos de Jesús. Y tercero, enseñar a los discípulos a obedecer todos los mandamientos de Jesús. La pregunta que nos toca en este tema es: ¿cuándo debemos hacer esto? ¿Qué días de la semana la iglesia debe cumplir su misión en la tierra? Jesús lo indicó claramente al decir: yo estaré con ustedes todos los días. Y así es. La evangelización no está relegada a alguna fecha del año que marcamos como campañas de evangelización. La predicación del evangelio, el hacer discípulos, el bautizar, no están limitados a algún día de la semana, en un programa determinado, en un horario determinado. Jesús prometió su presencia con nosotros todos los días de la semana y todos los días del año. ¿Para qué? Para que todos los días prediquemos, para que todos los días haya conversiones, que todos los días haya bautismos, que todos los días enseñemos a los discípulos. Jesús está hablando de ser iglesia en misión 24/7, todos los días y en todas partes, a tiempo y fuera de tiempo, como lo dice el apóstol Pablo. Nuestro gran ejemplo siempre es Jesús. Vamos a ver la naturalidad de Jesús para evangelizar. Si empezamos por el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ahí en el comienzo muestra que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando escuchan a su maestro Juan el Bautista hablar de Jesús, y luego aparece Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan y Andrés comienzan a caminar detrás de Jesús. Jesús, caminando por las calles, ve que hay dos jóvenes que lo siguen y se da vuelta y les pregunta, así con toda naturalidad: ¿qué están buscando? Y ellos le dicen: maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Bueno, vengan y vean. Y los invitó a su casa con esa naturalidad. Así que entraron a la casa y ahí estuvieron conversando, y como ya era las 4 de la tarde, según leemos en el Evangelio de Juan, Jesús los invitó a quedarse esa noche en su casa.
o en la casa donde él estaba hospedado. Y así que allí se quedaron en la casa, así con toda naturalidad. Y allí comenzaron a conocer a Jesús. ¿Ven qué natural era para Jesús evangelizar? No era un programa, era un estilo de vida. Y así fue conociendo a otros, entre ellos a Felipe. Felipe tenía un amigo llamado Natanael, así que Felipe le avisó a Natanael, y cuando Jesús pasó cerca de Natanael, dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Dónde estaba Natanael? No estaba sentado en una campaña, sentado en una silla, en un auditorio, en un templo. No, ¿dónde estaba? Estaba debajo de un árbol. Así que Jesús, caminando por la calle, ve un árbol, una higuera, y debajo de la higuera ve un muchacho y lo observa. Jesús estaba siempre conectado con el Padre y atento siempre a las personas. Esto es una clave muy importante para evangelizar todos los días con naturalidad. Y cuando estaba así mirando a ese muchacho, el Espíritu Santo le dio una palabra de conocimiento, una palabra de ciencia. Le dio un dato que Jesús naturalmente no sabía. Y entonces dijo, cuando después de un rato se encontró ya personalmente con él, presentado por Felipe, entonces por eso dijo: este es un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que no fue en una reunión, sino caminando por la calle, naturalmente. Jesús estaba siempre conectado con Dios y atento a las personas que tenía a su alrededor. Natanael se convirtió, creyó en Jesús, fue otro discípulo de Jesús. En el capítulo 2 de Juan tenemos otro relato, otra narración muy interesante. Jesús fue invitado a un casamiento en Caná de Galilea. Parece que el que se casaba, o uno de los que se casaba, era pariente o amigo de la madre de Jesús, así que fue invitada la madre y también su hijo, y Jesús también fue con sus discípulos. Así que en el marco de un casamiento, ¿cuántas veces nosotros vamos a un cumpleaños, a un casamiento, a una fiesta, a lo que fuera? Pero Jesús estaba allí, y allí en ese casamiento hubo un problema, faltó el vino, y Jesús transformó el agua en vino. Y dice el Evangelio que sus discípulos, al ver esta señal, creyeron en él. Así que otra vez vemos que en un marco natural de una fiesta de casamiento, Jesús estaba atento para poder hacer milagros. No hacía falta una reunión especial. Cuando estuvo luego en Jerusalén, en Juan capítulo 3, en la fiesta de la Pascua, una noche se le acercó un hombre a Jesús llamado Nicodemo. Este hombre estaba impresionado de las señales, de los milagros que Jesús hacía, y cuando se acercó le dio palabras de elogio diciendo: Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué hizo Jesús? Le predicó en una charla informal acerca del nuevo nacimiento. Así que era una charla informal entre dos personas, Jesús y Nicodemo, y ahí Jesús le predicó acerca del nuevo nacimiento. Seguimos con Juan. En el capítulo 4 relata otro incidente normal de la vida. Jesús estaba al sur del país, en Judea, con sus discípulos, y se propusieron ir hasta la provincia del norte, que era Galilea. Y en la mitad del camino estaba Samaria. Así que cuando llegaron ahí, al mediodía, Jesús, cansado del camino,
vio que había un pozo, una especie de aljibe, podríamos llamar nosotros, de agua, y se sentó allí y tenía sed, tenía hambre, así que los discípulos se fueron hasta el pueblo a buscar algo para comer. Y Jesús se quedó solo, sentado, esperando, estaba cansado, y en eso vino una mujer a buscar agua. Ven, en el marco de la vida cotidiana, y ahí comenzó una conversación de lo más normal. Jesús, como tenía sed, le dice a la mujer, mujer, por favor, dame agua. Y ahí ustedes conocen la conversación que se originó, y ahí Jesús en un momento también recibió una revelación acerca de esta mujer y le dijo, ve, llama a tu marido. La mujer le dijo, no tengo marido, y Jesús le dijo, dijiste la verdad, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que allí, de una conversación completamente normal, Jesús al mediodía se encontró con esta mujer y le predicó y le anunció y se reveló a esta mujer. Esta mujer fue corriendo al pueblo a avisar a todo el pueblo que había alguien que le había dicho toda su vida. Bueno, vino todo el pueblo y allí Jesús, a pedido de ellos, se quedó 2 días en ese pueblo de Samaria llamado Sicar. Bueno, y así podemos ver, leyendo los evangelios, cómo evangelizaba Jesús. Por ejemplo, vamos al evangelio de Mateo, en el capítulo 8, cuando Jesús baja del monte, se le acercó un discípulo en la calle y en el camino y le pidió que lo sanara, y Jesús lo sanó. No necesitaba una reunión de sanidad, una campaña de sanidad. Allí, naturalmente, no tenía un órgano tocando una música emocionante que toque las emociones. No, ahí en el camino, al lado del polvoriento camino, Jesús hizo el milagro y sanó a este leproso. Y siguió caminando y se le acercó un centurión romano y le pidió que sanara a su criado, y Jesús lo sanó. Un poquito más adelante va a la casa de Pedro, como cualquiera entra a una casa, y la suegra de Pedro estaba enferma, estaba con mucha fiebre, y Jesús la tocó y la fiebre desapareció. Y sigue contándonos Mateo que después fueron para la región de Gadara, y aparecieron 2 endemoniados, y Jesús echó fuera los demonios y liberó a estos 2 hombres. Entonces podemos así observar que Jesús siempre actuaba en el marco de la vida normal y cotidiana. Él evangelizaba en todo lugar, en todo momento, en la calle, en las casas, en la sinagoga, en cualquier lugar. Predicaba, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, hizo milagros. No esperaba él estar en una reunión formal para evangelizar o para orar por los enfermos. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros, su iglesia, hagamos. Porque Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. El Señor prometió, aseguró que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, podemos hacer las mismas obras y aún mayores. Gloria a Dios. Pero tenemos que estar atentos y activos las 24 horas del día, atentos a las personas para en todo momento compartirles el evangelio y en todo momento orar, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Bendito sea el Señor.
¿Cuándo sucedían las conversiones? ¿Dónde sucedían las conversiones, los bautismos, los milagros? Cuando miramos lo que ya hemos señalado, la trayectoria de Jesús, la forma que él lo hacía. Por ejemplo, la conversión de Simón y Andrés se dio en su lugar de trabajo. Eran pescadores, estaban pescando, tirando la red al mar. Y ahí es donde Jesús los llamó a la conversión. Y ellos, dejando todo, le siguieron. Zaqueo se convirtió en su casa, alrededor de la mesa. Qué lindo lugar para que haya conversiones. Tenemos que entrar a las casas. Allí toda la familia tiene que escuchar la palabra. Allí tenemos que orar por los enfermos y sanarlos. Dios quiere que la iglesia, a través de sus miembros, en todo lugar estén activándose de esta manera. Jesús sanaba, predicaba en las calles, como vimos el caso del leproso, Natanael, esa mujer que padecía flujo de sangre. El Señor la sanó en la calle. También él entraba en las sinagogas. Allí en la sinagoga le curó a un paralítico, echó fuera demonios. Había un hombre que tenía la mano seca y Jesús lo sanó. En el campo, como la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, en todo lugar, todos los días, a todas las horas, aún los días sábados, Jesús no paraba, seguía predicando, enseñando, sanando. Bendito sea su nombre. Cuando vemos el movimiento de la iglesia de Jerusalén a partir de Hechos, del libro de los Hechos, vemos que la iglesia estaba en misión todos los días. Por ejemplo, leemos Hechos capítulo 2, versículos 43 y también el 46 y 47, dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, cada día, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y cuando vamos unos capítulos más adelante, en el capítulo 5 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos en las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y traían a sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¡Qué bendición! Queremos llegar a ser una iglesia así, las 24 horas del día, en todos los lugares, en las casas, en las calles, que haya milagros, sanidades, liberaciones, conversiones, al igual que la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia en misión 24/7. Todos los días, dice Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, aleluya. Esa tiene que ser nuestra meta como iglesia, ser una iglesia que a través de todos sus miembros, todos los días, en todas partes, está evangelizando. Si vamos a Hechos capítulo 9, allí leemos acerca de la conversión de Saulo. ¿Dónde se convirtió Saulo? No fue en una campaña, fue en la ruta.
que va de Jerusalén a Damasco. Ahí en el camino se le apareció el Señor y se convirtió, se entregó a Cristo. Y en Damasco le ordenó el Señor a ir a la casa de un tal Judas, que su casa quedaba en la calle que se llama Derecha. Ahí estuvo 3 días hasta que llegó Ananías y lo bautizó, recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde lo bautizó? En una casa. ¿Dónde fue sanado? En una casa, en el marco normal, natural de un hogar. Cuando vamos a Hechos capítulo 10, vemos el caso de Cornelio, un italiano, romano, centurión, pero un hombre piadoso que temía a Dios, era prosélito, es decir, había creído en el Dios de Israel. Así que Cornelio hizo llamar a Pedro, Pedro finalmente fue, y Cornelio estaba reunido en su casa con toda su familia, sus parientes y amigos. Y cuando escucharon el mensaje de Pedro, todos se convirtieron y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y todos fueron bautizados. ¿Dónde sucedió esto? En una casa. ¡Qué marco más natural! ¡Qué normal! Era todo en la iglesia del primer siglo. Vamos a Hechos capítulo 16. Ahí Pablo está en la ciudad de Filipos, allí al norte de Grecia. Y va a la orilla del río, donde se juntaban unas mujeres judías para orar, ya que en Filipos no había sinagoga. Y allí se acerca Pablo y ve que están orando y les predica, y Lidia y su familia se convierten, se bautizan en ese parque a la orilla del río. ¡Qué lindo! Al aire libre, es lo más natural. Después en Filipos también Pablo se encuentra varias veces con una mujer endemoniada que tenía un espíritu de adivinación y la explotaban sus amos. Así que Pablo echó fuera el demonio de esta mujer, de esta muchacha. Por eso fue a parar a la cárcel, por la denuncia que le hicieron los dueños de esta muchacha. Así que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, y ustedes saben lo que pasó en la cárcel. Ellos cantaban himnos al Señor, estando con sus espaldas ensangrentadas por los azotes, estaban con sus pies en el cepo, y hubo un terremoto. Y en ese terremoto los presos se soltaron, el guardacárcel desesperado se quería matar porque él tenía que responder con su vida por cada preso que se escapara. Entonces allí Pablo le dice: no te hagas ningún daño, ninguno escapó, estamos todos aquí. El hombre le preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ahí el carcelero y toda su familia se convirtieron a aquella hora de la noche, dice que era la medianoche, y a esa misma hora los bautizó. ¿Dónde los bautizó? En la casa quedaba al lado de la cárcel de Filipo, pegado, así que allí en la cárcel los bautizó en su propia casa. Bueno, y así podemos seguir con muchos ejemplos más. Queridos hermanos, hermanas, para ser iglesia en misión plena, es necesario ser iglesia 24/7. Para eso, como iglesia, necesitamos
despertar de nuestro sueño, de nuestro adormecimiento, porque como iglesia estamos dormidos. ¿Dormidos? Sí. En cuanto a la evangelización, necesitamos recuperar la lucidez plena. Voy a explicar. El profeta Isaías clama a Dios, Isaías 51:9, y le dice el profeta a Dios: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo del Señor. Despierta como en los días de la antigüedad, en las generaciones del pasado. ¿No eres tú el que despedazó a Rahab y el que habló al monstruo marino? ¿No eres tú, oh Dios, el que secó el mar, las aguas del gran mar? ¿No eres tú el que cambió las profundidades del mar en camino para que pasaran los redimidos? El profeta le pide, le implora a Dios que se despierte, que se vista de poder. ¿Acaso Dios está dormido? Que necesita despertarse. ¿Necesita Dios que un profeta le grite de esa forma: despiértate, oh Dios, despiértate? Despiértate y obra como obraste antiguamente. Nosotros también muchas veces clamamos a Dios por lo mismo. Pedimos que Dios se despierte, que despierte su poder en nuestros días. Le pedimos que traiga un avivamiento a nuestra generación como nunca antes, que haga milagros y maravillas para que miles y millones de personas se conviertan. Le pedimos a Dios que obre como en los días de los apóstoles. Y Dios le responde al profeta y al pueblo de Israel. En el versículo 16 de Isaías 51. Y le dice: tú eres mi pueblo, pongo mis palabras en tu boca y te cubro con la sombra de mi mano. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén. El que se tiene que despertar no es Dios, sino su pueblo. Por eso les repite en el capítulo 52, el primer versículo: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, suelta tus ataduras, oh hija de Sión. Queridos hermanos, del mismo modo Dios nos responde hoy a nosotros. El que tiene que despertarse no es Dios. Él nunca duerme ni dormita. Los que debemos despertarnos somos nosotros. La que debe despertarse de su sueño es la iglesia. Debemos despertarnos del sueño. El que duerme está en un estado de semi-inconsciencia. El que duerme está desconectado de la realidad que la rodea. Y esto se aplica en el orden espiritual. El que duerme espiritualmente está desconectado de la realidad espiritual que lo rodea. El que duerme está quieto, inactivo, no se mueve, no trabaja,
no predica, no evangeliza, no ora, no siembra, no cosecha. El que duerme no ve, tiene los ojos cerrados, no ve a los que lo rodean, no tiene presente la condición de los perdidos, no está consciente de que los pecadores que tiene cerca cada día, cuando mueran, irán al infierno. Nos olvidamos, somos inconscientes. El que duerme no habla, no se conecta, no se comunica con los demás. Por eso Dios nos dice, despierta, despierta, oh iglesia, vístete de poder. Hermanos, Dios está pronto. Su poder hoy es el mismo. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él tiene hoy el mismo poder para salvar, para sanar, para hacer milagros. Tenemos que despertarnos nosotros. Vistámonos de poder. Vistámonos nuestra ropa hermosa. Vistámonos de Jesucristo. Actuemos como Cristo. Amemos como Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Prediquemos como Cristo. Sanemos como Jesucristo. Liberemos a los cautivos, a los endemoniados, como lo hizo Él. Seamos iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Amén, queridos hermanos. Sea esta nuestra oración, que nos despertemos, que Dios tenga misericordia y nos transforme en una iglesia 24/7. Concluyo este mensaje reiterando lo que dije en mi primer mensaje, siendo conscientes de que no tenemos este nivel de militancia que Dios quiere. Hagamos de esta palabra el objetivo, la meta de nuestra vida como personas, como familia, como iglesia. Creamos que es posible y perseveremos en fe y oración hasta que alcancemos esta meta. Una iglesia que a través de todos sus miembros evangeliza continuamente en el marco de la vida cotidiana, en el poder del Espíritu Santo. Que así sea. Amén.